buenas tardes. Nos hallamos en el cuarto UFOS 2015 en Foz de Iguazú con la señora Mónica de Medeiros. Mónica es una persona muy conocida en Brasil, contactada, escribe libros que a mí me han impactado bien, muy bien, y me gustaría entrevistarla para nuestra revista. Mónica, ¿cuál es el rol del contactado, así como los contactados voluntarios que se escuchaba que existían en los años 50 como George Adamski? ¿Qué rol puede tener el contactado así el día de hoy? Son los embajadores de una nueva tierra, de una nueva raza humana, porque ellos tienen el contacto voluntario, franco, libre con los extraterrestres y aprenden de ellos a pensar de una forma más amplia, más integrada, más respetuosa con los reinos de la tierra, vegetal, animal, pero también con los humanos. Es el papel de traer una verdad, la posibilidad de una vida más amena, más armoniosa, más libre de miedos. Sí. Mónica, ¿y tú has tenido experiencias de contacto también? Sí, yo tuve contacto cuando tenía 5 años de edad. Y desde lá tengo contacto muy cerca con los extraterrestres. Aprendí mucho con ellos. Al final, mi vida fue bastante dirigida por los ensinamientos que me pasaron. ¿Qué requerimos en la sociedad para que el contacto con estos seres sea más abierto? Una mudanza de paradigmas. Tenemos que mirar no para nosotros, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, pero para estarmos bien, tenemos que estar con seres bien también, que tengan salud, que tengan liberdad, que tengan alimentación, que tengan libre acceso al conocimiento. Entonces, para que nós possamos admitir uma forma de vida nova, de contactar com seres mais evoluídos do que nós somos agora, nós temos que romper com paradigmas que são atrasados, que nos prendem demais. Mónica, ¿y tus contactos han sido telepáticos o físicos? ¿O de los dos? Eu tive dos dois tipos. Quando eu era criança, os primeiros eram físicos. Sí. Porque tocavam em meu corpo, moviam as coisas físicas de meu quarto. Yeah. E em 2003 eu tive um contato com a extraterrestre que trabalha com nós agora, que se chama Sheliana, que vem das Pleiades. Isso foi físico, mas agora solamente telepático, solo psíquico. Bien, ¿y qué has aprendido de ellos respecto a su organización exopolítica? ¿Cómo se organizan? Pelo que eles hablam, há muitos tipos de organização geopolítica, mas a maioria deles é sempre um conselho de anciãos, sábios, electos por seus pares, por sabedoria, por benevolência, por fraternidade, por actos realizados ao bem de todos. E estes seres governam mirando o crescimento integral de toda a sociedade com harmonia com os reinos da natureza. Bien, y dime, ¿qué variedades de seres son? Físicamente, ¿cómo son? ¿Cómo son? Yo miro los humanos adámicos como nosotros, muy parecidos, pero mucho más amplios, mucho más altos que nosotros. Son rostros muy tranquilos, bonitos, éticamente irrepreensíveis, pero hay los greys. Yo miré a insectoides y ya miré a reptilianos. Sí, necesariamente los greys, insectoides y reptilianos tienen un carácter de menos respeto a la humanidad o no necesariamente. No, mira, si tú mirases los noticiarios de la Tierra, tú dirías, todos los humanos son mala raza, todos son personas ruins que no hacen lo cierto. Entonces no podemos hacer un pensamiento acerca de las otras razas por ejemplos isolados. Hay buenos y malos en todas las razas. Sí. O sea, podría haber de la raza adámica, del aspecto adámico, que también
no se comportasen muy éticamente. Sim, infelizmente sim. Há exemplos distos em próprio aqui na Terra que são intimamente ligados a processos de manipulação da massa. ¿Qué nos puedes decir respecto a contactos que se puedan programar y verificar por medios electrónicos? Porque ¿será posible que un grupo de civiles verifique de una vez por todas esta realidad? Mira, há hoje um aparelho que mede as ondas eletroencefalográficas do cérebro, portátil, tu colocas. Sí. Eu participei de uma experiência em que eu estava sola com o aparelho, hacía o registro de mis ondas cerebrales, depois de mis ondas cerebrales em processo de transe mediúnico e depois das mesmas ondas em canalização, em comunhão psíquica com Sheliana das Pleiades. O traçado é completamente diferente em frequência e em modalidade. Então, há um registro e nós estamos fazendo este estudo bastante a miúde com vários contatados, a mudança das ondas cerebrais. Uma coisa que sempre eu dizia e hoje me percebo estar errada. Eu dizia assim: o teléfono chama de lá para cá. Pero hoje há provas de que o teléfono passa a chamar daqui para lá também. Então, é possível que civis armados de simples aparelhos puedan hacer contacto y gravar o ter provas materiales a través de aparelhos da presença destes seres. Ellos, estos seres que tú conoces, ¿nos protegen de interferencias en la Tierra? Mira, algunos sí, pero eles não podem interferir acá, eles não podem interferir com nós, mas com certeza podem nos proteger de interferências externas à Terra, se isto for dentro de nossa programação. ¿Cómo podemos prepararnos para un contacto más cercano? Crescendo intelectual e moralmente. Enquanto nós formos uma raça aderida à matéria, uma raça egoísta, uma raça superficial, será muito difícil que tenhamos contacto com seres mais evoluídos que nós. Pero podemos fazer isto se dermos este passo de nos tornarmos mais atentos ao sofrimento e às necessidades de outros seres, humanos e não humanos. ¿Tienes evidencias fotográficas o fílmicas de estos contactos que has tenido? Não, não tenho. Não tenho porque eu estou sempre envolvida em processo. Temos filmagem de naves que aparecem muito comumente no local de São Paulo, onde trabalhamos com eles. ¿Dónde es San Pablo? São Paulo, sim, a cidade de São Paulo. La ciudad de San Sí, Pablo. la ciudad de São Paulo. Que em 1992 eu criei uma instituição filantrópica chamada Casa del Consolador para ajudar pessoas, animais em sofrimento físico, moral, suprindo de mantimentos, de ração para os animais, de roupas para os moradores de rua e atendimento espiritual também para aqueles que necessitam. Isto é feito sem qualquer cobrança, porque não se pode cobrar por este tipo de trabalho, e é lá que os extraterrestres trabalham com nós. Qué bien, te felicito. ¿Y tus libros? ¿Nos puedes explicar sobre tus libros? Claro. ¿De qué se trata? Esta acá es la segunda edición Sí. del proyecto Contacto que yo escribí con Margarete Áquila, que también es una contactada. Margarete, mira acá. Ella es contactada también. Sí. Sí. Esta es la segunda edición que escribimos. Está acá un compendio, como si fuese el beabá de la ufología. Hablando de la ovinología, desde el principio de la arqueofología hasta el contacto, el trabajo que los extraterrestres hacen con nosotros. En este caso yo hablo de la nueva Tierra y los nuevos habitantes que acá morarán, Sí. con el trabajo de los extraterrestres para hacer la nueva raza con DNA alterado. Bien. Y dime, en Brasil, ¿el gobierno de Brasil está a favor de esto? ¿No interfiere? ¿Interfiere? ¿Cuál es la posición El del gobierno no interfiere, pero es muy importante la declasificación de los archivos militares, que tenemos hoy ya miles de páginas
donde tenemos la comprobación de naves, de contactos con filmagens, fotos y relatos. Entonces, lo único que el gobierno oficialmente hace es la declasificación de los archivos. Ya. ¿Tú crees que hay algún segmento del gobierno que le entrega información a, no sé si a Estados Unidos o a otro grupo internacional? Pero que tú te indicas sí. Pareciera, ¿no? Sí, sí, pelo que parece a nosotros, pelo que podemos pegar en comentarios acá, entre líneas de texto, sí. Sí. Yo creo que la CIA continúa, Operación Practo, por ejemplo, Sí. que hay en Amazonas, Sí. ella permanece hasta hoy, no comandada por brasileños, pero comandada por la CIA. ¿Qué nos podrías añadir a lo que ya has comentado? Bueno, tenemos amplias posibilidades de volvermos a tener contacto en masa con seres extraplanetarios. Para que esto se quede posible, es preciso que nosotros abramos a nuestra mente para ver lo que estamos cegos ahora. Mas, sobre todo, abramos nuestro corazón para sentir a necesidad da harmonia e a vivermos de uma forma fraterna. Este é o ensinamento que os extraterrestres nos trazem. Eles estão muito próximos, muito cercanos, e eu creio muito que este contacto se dará corrente tão logo a humanidade compreenda que a guerra, a fome, a injustiça social não podem permanecer, que temos que nos libertar destas coisas que nos prendem ao passado, que já não podem mais viver. No momento em que fizermos esta transição, vamos estar como nós estamos agora, sentados frente a frente, trocando ideias com nossos irmãos extraterrestres. Una pregunta más. Cuando un extraterrestre está cerca de uno, ¿hay una sensación física distinta? Sí, hay sí, muy distinta. ¿Qué pasa? Nos sentimos principalmente en el eje de la columna debido a la movimentación de energía llamada Kundalini. Sentimos muy claramente una presión y un impulso eléctrico. Entonces tú sientes como si fuese un chill, un arrepío. ¿Cómo habla en español? Una vibración. Una vibración, tú sientes una vibración mormente en la columna vertebral. No, es completamente diferente, no hay ética en lo que no son buenos, y los buenos son muy éticos. Sí. ¿Por qué intervienen ambos tipos de extraterrestres? ¿Y entre ellos se han puesto de acuerdo? No, mira, hay una verdadera guerra entre las dos facciones. Ok. Pero nuestra afinidad es que aproxima un lado u otro. Sí. La verdad, es nuestra afinidad que nos dirige para cuál grupo vamos a sintonizar. Ok. Mónica, ¿cuál es el rol de la sanación en el cual tú estás involucrado y por qué? Bueno, yo soy médica, yo soy cirujana. Okay. Yo percibí que ella tiene mucho interés en mi conocimiento médico. Nuestro primer trabajo a partir de 2003 se empezó así, por ayudar a las personas y animales con problemas de dolencias, que estuviesen con dolores y con enfermedades serias. Y ellos comienzan a trabajar una vez por semana, hacen 150 cirugías. Nosotros llamamos de cirugías, ellos hablan de contactos transdimensionales, es la palabra cierta, porque a ellos no importa el nombre de la molestia, importa el campo energético que está pobre, que está sin energía, el campo. Y agem directamente sobre los átomos de este campo, uniendo con potencial energético muy intenso de hacer el electrón mudar de spin, mudan las órbitas. La persona siente inmediatamente un bienestar muy grande, siente-se fuerte y curada. Si mantiver la cabeza, el pensamiento correcto, mantiene esta energía y se queda de facto curada. En un ensayo que escribí sobre el proceso, el mecanismo, pienso que los extraterrestres utilizan las energías del plano astral para crear efectos transdimensionales. Correcto. Físicos. Correcto. Sí, correcto. Si uso el mismo término también. Sí, transdimensionales. El termo usado por ellos. Nosotros hablan de comunicación transdimensional, del trabajo que hacen con nosotros. Sí. Te voy a enviar el artículo para que lo puedas leer. Por favor, quiero mirar, quiero leer. Sí.
Lo que me gustaría es saber, ¿y dónde queda tu instituto? E la Casa do Consolador é uma instituição filantrópica que eu fundei em 1992, há 23 anos atrás. E nós atendemos 7.000 pessoas e animais necessitados de ajuda espiritual todos os meses. Damos 4 toneladas de mantimentos para as pessoas sem teto, sem casas, nos pueblos, e damos 1 tonelada de ração para as pessoas que têm animais de rua, que sofrem com maltratos por parte dos humanos. ¿Y esto está en Sao Paulo? São Paulo, correto, São Paulo. ¿Cómo se mantiene esta actividad materialmente? Através de donações não de moneda, porque não aceito, eu não permito moeda que entre. Apenas de ração, alimentos, roupas. Nós temos dentro da instituição uma livraria onde pode comprar livros por R$2, R$3. Temos bazar onde as pessoas doam coisas que tu podes comprar, roupas em bom estado. E temos uma cantina onde tu comes quando vai lá, e isto mantém toda a obra. Muy interesante. Hace tiempo en Perú, un familiar mío, Tadeo Barquita, también tuvo experiencias de contacto. Le orientaron a que ayude a sanar a las personas y les dio estos seres de planeta Apu. Apu, sí. Apu. Le dieron instrucciones para curar con colores. Bueno, nosotros trabajamos con cromoterapia, sí, que es la cura por los colores. Cuando Sheliana está haciendo la sanación, ella usa mi mano, mis dos manos, y vibra tan rápido que si tú no miras correctamente, parece que mi mano se va solo. Sí, sí. Mira muy rápido. Yo no consigo hacer el movimiento con la vibración que ella hace, mas las personas sienten como si mi mano entrase en sus cuerpos y allí arrancase o acertase en lo que está errado. Sí, muy interesante. Dime, ¿podría yo tomar una breve filmación del efecto transdimensional? Claro. Verde, esta energía, claro, para que quede. Vamos a pasar a eso entonces. Está bien. Esta iluminación verde que mira se da exactamente en el momento en que los extraterrestres llegan astralmente para trabajar con nosotros. Correcto. Altera la temperatura de la sala, que se queda 5 o 6 grados abajo do que estaba antes de ellos, y la iluminación verde se queda con esta coloración muy extraña, sí, porque no hay como producirla con las lámparas comunes que tenemos en la casa. Este es un momento que fue exactamente às 19h40, quando já começava a comunicação transdimensional. Essas são as ondas de energia que sentimos e percebemos na sala durante o procedimento. E acá, durante a sanação, tu miras os raios, sí, que estão envolvendo a todos. Esto lo fotografió el portero. El portero, claro, numa máquina muito comum, numa câmera fotográfica muito simples. Yeah. Margaret é nossa presidente, também contratada, e com ela Sheliana trabalha através do canto, sí, de la música. Sí. Ah, bueno, sí, su voz es excelente, sí, escuché en la mañana. Ella tiró una persona de coma cantando. La persona estaba en coma 3 meses, sí, y salió del coma enquanto Margaret cantaba Ave María. ¿Cuál es el rol de la Virgen María en este tema? Ellos dicen que María es una grandísima extraterrestre que ama muy grande, que tiene un potencial de amor muy grande y que es la matrona del planeta Tierra, como si fuese nuestra matrona. Bien. ¿Y del Maestro Jesús? Jesús, claro, por supuesto. El Maestro Jesús, ¿qué actividad tiene con estos extraterrestres que tú conoces? Ellos hablan de Jesús con muy grande referencia, diciendo que Él es el ejemplo a ser seguido por sí, todos los que quieren ser felices, por tanto estar libres de cualquier cosa. Bueno, palabras finales, por favor, Mónica. ¿Cualquier otra palabra final que quieras añadir? Bueno, que tengamos mucha esperanza, mucha ilusión, porque podemos sí libertar la tierra de lo que no es bueno, libertar a nosotros del miedo, estarmos juntos en un modo de vida mucho más alegre, leve, que dará a todos nosotros oportunidades de evoluirmos como seres. Okay.
Bueno, muchas gracias, obrigado, Mónica. Y Dios te bendiga y mucha suerte en todo lo que hagas. Muchas gracias y lo mismo digo a ti. Tu trabajo es muy importante porque difundir, levar al mundo la verdad é o papel do grande iniciado. Gracias. Dios te bendiga.